Eso, latxodi bez, egunon eta ongi etorri guztioi jardunaldira. Zintia Klaberia naiz, amujeko kidea. Barkamena atxerapenagatik, baina Gipuzkoakoak orain heldu dira. ¿Qué es la Comisión Consultiva y cómo se organiza? La Comisión Consultiva de Emakunde es el espacio desde el que las asociaciones de mujeres podemos incidir de forma efectiva a través de nuestras propuestas y aportaciones en las políticas de igualdad desarrolladas en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Existe una subcomisión consultiva para cada uno de los 3 territorios históricos. Las 3 subcomisiones consultivas somos la Comisión Consultiva de Emakunde, Instituto Vasco de la Mujer. Nuestra participación está regulada a través del Decreto 103/1998, por el que crea la Comisión Consultiva de Emakunde. Como veréis, somos un espacio de interlocución con casi 2 décadas de trabajo continuado para la consecución de la igualdad de mujeres y hombres. ¿Quiénes formamos parte de la Comisión Consultiva? La Comisión Consultiva la integramos mujeres que formamos parte de distintas asociaciones. En cada territorio histórico, todas acudimos a las subcomisiones consultivas como representantes de nuestras asociaciones. ¿Qué somos? ¿Qué queremos? ¿Y qué nos sustenta? Somos un equipo feminista que nos relacionamos desde la sororidad. Nuestro empoderamiento personal y colectivo es la clave para que nuestra incidencia sea efectiva y eficaz. Nos enriquecen nuestras diferencias de edad, las trayectorias, vivencias y saberes que aportamos, las distintas etnias y procedencias que representamos e incluso las características de las asociaciones de las que venimos. Queremos promover una transformación social a través de la generación y consolidación de los derechos que tenemos como humanas. Queremos una sociedad donde la igualdad de mujeres y hombres sea real, una sociedad sin violencia machista. Nos sustenta la interiorización de la igualdad, desde el reconocimiento de la diversidad y a la diferencia como valor. El reconocimiento de la igualdad como derecho comienza con un cambio de valores individual en cada una de nosotras. ¿Cómo trabajamos nosotras? Tenemos un objetivo común, por lo que los resultados de trabajo que hacemos son de todas. Las relaciones que establecemos entre nosotras y los acuerdos que alcanzamos están basados en la confianza, el respeto, el compañerismo, la comunicación clara, la puesta en valor de la diversidad que somos y representamos, y, cómo no, nuestro optimismo. Esto nos hace estar en sintonía y poder establecer alianzas entre nosotras. Aprendemos unas de otras y nos lo pasamos bien. Nos reunimos periódicamente, como mínimo una vez al mes. No improvisamos. Anualmente creamos un plan de trabajo donde cada una tenemos responsabilidades. Todos los papeles que desempeñamos van rotando: coordinación, representación, grupos de trabajo. Eso nos permite liderazgos horizontales y muchos más democráticos. Y esto es una pequeña presentación de lo que es la subcomisión consultiva. Dentro de las carpetas tenéis esta hoja y tenéis los correos para pedir más información si deseáis participar. Orain, emango diot hitza Izaskun Landaidari emakundeko zuzendaria. Bueno, egunon Zintia, egunon guztioi, gerturatu zareten emakume guztioi, elkarte ezberdinetako ordezkariei, benetan arpegi ezaunak ikusten ditut eta pozgarria da gaur tarte hau izatea elkarrekin konpartitzeko. Esan dodan bezala, niretzako gaur berriz zuekin emakume elkartekin biltzea eta zuokin batera eta zuen laguntzarekin gure politika publikoak diseinatzerakoan joatea azpimarratzea benetan oso garrantzitsua da. Beti esaten dugu berdintasunaren aldeko lana, talde lana dala, gizarte osoa behar dugu, bakoitzak bere eremutik ekarpenak egiten, eta guztien ekarpenen artean, benetan garrantzitsuak eta bereziak dira emakumeen elkartetatik egiten diren ekarpenak. Hemen gure herriko emakumeen elkarteetako ordezkariak zaudete, eta guretzako ezinbestekoak zarete bide honetan. Begineko konferentziak
eta zuetariko batzuk parte hartu zenuten bertan, argi zehaztu zuen duela 25 urte, emakumeen alduntzerik gabe ez zegoela berdintasunik. Emakumeen alduntzea, bultzatzea, herri honetako berdintasun politiken ardatzetako bat da, eta horrela islatzen da baita ere onartu dugun 7. berdintasunerako planean. Bide batez, honen elaborazioan izandako parte hartze aktiboa ere eskertu nahi nuke. La participación de las mujeres es un elemento indispensable del buen gobierno, de una ajustada gestión de las políticas para la igualdad. Vuestra participación, vuestras aportaciones, vuestras críticas, propuestas, son un elemento y una herramienta clave para el trabajo que coordinadamente hacemos desde las instituciones. El empoderamiento es un eje fundamental de nuestras políticas de igualdad y así se refleja en el 7º Plan para la Igualdad, y en cuya elaboración también habéis hecho una importante participación. Y así se aprobó en la Declaración de Beijing, que, como sabéis, el próximo año cumple 25 años, esa hoja de ruta que ha marcado las políticas de igualdad en estos años. El empoderamiento de las mujeres también es uno de los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Por tanto, sigue siendo un tema de plena actualidad. Por tanto, la participación social y política de las mujeres es un eje fundamental para la construcción de la igualdad. Para nosotras, en Emakunde y en el Gobierno vasco, escucharos, dialogar, tomar en consideración vuestras críticas y propuestas es una de las experiencias y acciones en nuestro trabajo cotidiano, yo diría que más satisfactorias y de más calado. Todas somos conscientes de cómo el recorrido que hemos hecho tanto desde la institución como desde la sociedad civil y de vuestras asociaciones ha sido largo, no exento de dificultades, complejo, con altos y bajos, pero a estas alturas creo que podemos calificar de muy positivo, transformador, inspirador, con unos resultados, como digo, muy estimulantes y motivadores para el trabajo que cada una hacemos en nuestro espacio. ¿Quién nos iba a decir, que este recorrido iba a ser posible? En este sentido, hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar los testimonios de Txaro Arteaga, la primera directora de Emakunde, y de Sorne Ortuondo, que fue la técnica que en Emakunde impulsó todo este movimiento en los inicios, desde lo político y lo técnico. Y bueno, nos van a transmitir cómo hicieron todo este trabajo, cómo de la nada se llegó a lo público, de la casa, de las resistencias personales, familiares y sociales. Bueno, pues habéis ido tomando el espacio público, la participación y la interlocución con las instituciones y con las y los representantes políticos de todos los niveles de la Administración. Cómo cada vez sois más, con más presencia y más protagonismo. Para Emakunde y para mí personalmente, que conozco este camino desde los dos lados, es un resultado realmente muy positivo. Sabemos que aún nos queda mucho camino por recorrer, y sobre todo mucho que mejorar y avanzar, pero estar en el camino y ver resultados como estas jornadas y vuestra presencia activa en el desarrollo de las políticas de igualdad, pues no solo nos da esperanza y nos motiva, sino que pone de manifiesto por dónde hay que seguir trabajando y cómo hay que profundizar en lo hecho y poner en marcha lo que sea necesario para dar respuesta a los nuevos desafíos que van surgiendo. Es importante esta jornada de hoy, en primer lugar, porque nos permite detenernos y poner de relieve, como digo, todo ese camino recorrido, el impacto y la incidencia que ha tenido vuestro trabajo, porque a veces con el día a día y en la vorágine en la que vivimos, pues no somos ni conscientes. Recordar que desde el año 1995, año de Beijing, habéis estado presentes y participando en la elaboración de diferentes planes de igualdad aprobados en Euskadi. De todos ellos,
pues quiero destacar el 6º y el 7º Plan para la igualdad de mujeres y hombres, que son los que mejor conozco, pues su elaboración y puesta en marcha y evaluación pues han coincidido con mi etapa como directora del Instituto de Emakunde. Las mejoras propuestas desde las subcomisiones consultivas de Áraba, Vizcaya y Guipúzcoa en lo relativo al cambio de valores y empoderamiento de las mujeres en el 6º Plan, o los ejes de vidas libres de violencia contra las mujeres y de transformar las economías y la organización social para garantizar derechos del 7º Plan, pues son vuestras aportaciones, ¿no? Aportaciones que han contribuido a mejorar sustancialmente estas herramientas de planificación de las políticas de igualdad, ¿no? Como bien sabéis, se trata de planes que lo que hacen es orientar y guían las políticas de igualdad en Euskadi como herramienta clave para construir, precisamente, como decía Cintia, pues la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en nuestra comunidad. Cómo no recordar y recordaros también vuestra participación en la elaboración de la Ley Vasca para la Igualdad, la Ley 4/2005 de 18 de febrero, y recordar también pues las evaluaciones que cada 5 años se han realizado de la misma. También lo quiero destacar, ¿no?, por su importancia. Tenemos que evaluarnos, ver lo que hacemos bien, pero sobre todo ver en lo que podemos mejorar. Y hago referencia a las evaluaciones pues porque he podido conocer de primera mano la evaluación cualitativa que de esta ley se realizó de una forma extensa en el año 2016 y donde la participación de la Comisión Consultiva contribuyó precisamente a visibilizar los cambios y los avances conseguidos a lo largo de los 10 años de vigencia de la ley. Cada paso y cada momento en el que habéis participado y estado presentes, se ha hecho evidente vuestra importancia y vuestras aportaciones, pero sobre todo el impacto de ellas, aunque no sean siempre lo vistosas y mediáticas que nos gustarían. Destacar también vuestra participación con voz y voto desde el año 2006 en el Consejo de Dirección de Emakunde. Quiero resaltar de la participación de la Comisión Consultiva en el Consejo de Dirección su incidencia, por ejemplo, para que los informes que anualmente realizamos desde Emakunde sobre mujeres y hombres en cifras, pues hicieran visibles precisamente los datos sobre el asociacionismo de mujeres en nuestra comunidad. Ya sabemos que lo que no se ve no existe, ¿no? Entonces, insistíais en hacer visible esta aportación. Asimismo, destacar en esta última fase la argumentación y la coherencia expresada para que no se separara la normativa de violencia de la normativa de igualdad. Este hecho es muy relevante, ¿no?, porque en el anteproyecto de ley de modificación de la Ley 4/2005 de 18 de febrero para la igualdad de mujeres y hombres, el abordaje público de la violencia machista contra las mujeres se regula en el marco de esta norma, como sabéis, más amplia y que recoge todas las desigualdades y no de forma separada. Y es que la Ley 4/2005 supuso un hito, supuso un salto cualitativo en el momento de su aprobación. Fue una ley pionera porque ubicaba ya en el año 2005 la erradicación de la violencia contra las mujeres en el marco de las políticas de igualdad. Esto que se hizo en el año 2005 supuso un acierto y, además, es seña de identidad de nuestras políticas de igualdad. Es precisamente el Convenio de Estambul de 2011 el que insta a legislar, reafirmando precisamente el vínculo existente entre la discriminación por motivos de género y la violencia contra las mujeres. Y esta ley, como decía, ya lo decía en 2005. Tras casi 15 años de vigencia de la ley, y entre otras razones por vuestras aportaciones, la reforzaremos precisamente para dar respuesta a los nuevos desafíos en materia de igualdad y erradicación de la violencia contra las mujeres. Es sin duda uno de los grandes hitos de esta legislatura y donde también habéis hecho aportaciones desde la Comisión Consultiva. Esperamos pues que se pueda aprobar a finales de año,
a más tardar primeros de 2020, por el Consejo de Gobierno, tras su aprobación por el Consejo de Dirección de Emakunde, para, bueno, pues posteriormente ya trasladarlo al Parlamento para su debate. Soy consciente de que dejo muchísimas cosas sin mencionar. Las aquí presentes, bueno, pues conocéis toda la trayectoria realizada, pero no quiero tampoco extenderme demasiado porque creo que hoy lo importante pues, es escuchar a quienes vienen después. Os he trasladado, como digo, un resumen pues, muy somero de la participación de la Comisión Consultiva en las políticas públicas y seguramente bueno, pues muchas de las mujeres que aquí estáis habréis vivido en primera persona esta participación a la que hacía referencia. En este sentido, quiero destacar que ha sido realmente bueno, una incidencia muy positiva y que ha contribuido, por un lado, bueno, pues a dar respuesta a problemas específicos y concretos a través de cambios en políticas y programas públicos, mayoritariamente impulsados desde Emakunde. Por otro lado, también ha contribuido a fortalecer y a dar más legitimidad a los movimientos de mujeres, contribuyendo al empoderamiento tanto de las representantes de las asociaciones de la Comisión Consultiva como del resto de asociaciones. Y, por último, señalaría el cada vez mayor conocimiento y reconocimiento por parte de la Comisión Consultiva de las políticas públicas de igualdad. Creo que este hecho es especialmente relevante en un momento donde, aunque sabemos que las políticas de igualdad son el instrumento que tenemos desde las instituciones para avanzar hacia la igualdad real y efectiva, ya que sin políticas de igualdad no hubiéramos podido, bueno, pues construir y desarrollar los derechos que tenemos como humanas, en este momento también somos muy conscientes de que desde muchos ámbitos, bueno, pues se nos mira con descrédito. Lan hori guztia eta bide hori posible izan da elkarteetatik egin duzuen ahaleginagatik eta eskaini diozuen denboragatik. Badakigu prestakuntzak, talde lanak eta sareak sortzeak lan hori erraztu dutela eta bueno, eskerrak eman nahi dizkizuet denoi bereziki bueno, pues, egin duzuen lan guztiagatik, gure konpromisoa daukazue, aurrera egiten jarraitzeko, Emakunderena eta Jaurlaritzarena, behar dituzuen baliabideak eskaintzen jarraitu nahi ditugu, eta batez ere, zuekin etengabeko elkarrizketa eta elkarlanean jarraitu nahi dugu, zuen ahotsa entzuten jarraitu nahi dugu. Beste barik, mila esker. Egunon, buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana, gracias por estar con nosotras y compartir este espacio y todo lo que en él se va a contar. Antes que nada, si alguna persona tiene algún inconveniente, si alguna mujer tiene algún inconveniente con el tema de la grabación, que levante la mano y no será grabada, antes no se nos ha... Pero ahora ya que estamos en este contexto, si alguna tiene algún inconveniente, nada, con levantar la mano, solucionado. Nada, vale, perfecto, muy bien, pues muchas gracias. Bueno, como ha comentado la directora de Emakunde, Izaskun Landaida, hoy tenemos la suerte de contar con dos personas que tienen una trayectoria estupenda y que además nos van a contar cuáles son las bases, los previos, las raíces de la institución del Instituto Vasco de la Mujer de Emakunde y sobre todo de la fuerza que tuvieron las asociaciones de mujeres y cuál fue su participación
para la creación de la misma y cuál fue su recorrido. Nos van a contar cuáles fueron los obstáculos que se encontraron, los retos que hubo que superar, cómo la convicción, la constancia, la pasión, la creatividad también, el conocimiento, ¿no? Han sido herramientas que se han utilizado para dar una continuidad a un proyecto que yo creo que es muy bonito. Así que, sin más, paso a presentaros a Charo Arteaga. Lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar. Ya nosotros venimos de la prehistoria ya. Pero bueno, lo vamos a intentar. Muy bien. Pues Charo Arteaga, como sabéis, tiene una larga trayectoria feminista y ha participado desde su origen en los movimientos feministas, en el Fórum de María de Maeztu, ¿verdad?, en Guipúzcoa. Y antes todavía, en las mujeres, ¿cómo éramos? Independientes. Las independientes de Donosti. Además. ¿Te acuerdas, Begoña? Y bueno, ha estado siempre comprometida con el feminismo, profesionalmente, bueno, pues como trabajando en los medios de comunicación, Herri Ratia, y después con una larga trayectoria como la primera directora del Instituto de Emakunde, 17 años, que tuvo, yo creo que un colofón estupendo con la ley de igualdad, ¿no?, que nos ha puesto a la ciudadanía a nuestra disposición una herramienta para poder incidir tanto en las políticas públicas de igualdad como en el día a día y en la sociedad y en nuestros entornos, ¿no? Así que, bueno, es que ricasco. Y actualmente sigue vinculada a procesos de empoderamiento personales a través del feminismo. Y nada, será un placer. He vuelto otra vez. Ha vuelto otra vez, ha cerrado el círculo, ¿no? Sigue siendo fantástico. Y tenemos también a Sorne Ortuondo, que Sorne es licenciada en Ciencias de la Información, ha trabajado en diferentes medios de comunicación y que por pura inquietud y convicción personal se acercó en su día a Emakunde para recibir formación, ¿no?, algo que yo creo que es importantísimo. Fue seleccionada por Emakunde para difundir el primer plan de acción positiva. Si dijo alguna cosa, me lo cuentas, me dices. Para difundir el primer plan de acción positiva, fue formadora en el primer curso de agentes de igualdad, fue la primera técnica de Emakunde que fue la responsable del área de asociaciones y proyectos. Y, por lo tanto, es conocedora de primera mano de las necesidades de aquellos tiempos y cómo se ha sido capaz de generar alianzas, estrategias, cuáles serán, transformar las necesidades de las asociaciones en realidades concretas, ¿no?, que yo creo que es muy interesante conocer y que ellas dos nos van a hacer partícipes de las mismas, tanto de los previos, ¿no?, las raíces que hoy en día nos sustentan, que son muy importantes, como todo el camino a lo largo del cual hemos llegado hoy hasta aquí y del cual esperamos tener un recorrido amplio. Es que hemos hecho un viaje muy largo. Muy largo, efectivamente. Es que ricasco y cuando queráis. Fíjate, espera. Sorne, que me decía hace un momentito, Sorne, que hoy precisamente hace 29 años que ella entró en la puerta de Emakunde. Sí, le comentaba que mirando fechas para un poco refrescar el tema, porque yo con alguna de vosotras sigo teniendo relación y, bueno, para mí sois sumamente importante. Yo quiero dar las gracias a Emakunde porque en mi vida personal ha sido súper importante, ¿no? Tanto Charo Arteaga, Izaskun Fernández Mendizábal, Izaskun Moyúa, Arantxa Madariaga, Izaskun Landaida, son gente que ha posibilitado el que yo pueda crecer y desarrollarme y responder a cantidad de inquietudes que a nivel personal tenía, ¿no? Y mirando estas fechas es como que el círculo se cierra. Me di cuenta que el curso de Políticas de Acción Positiva, el primer curso de formación que hizo Emakunde, comenzó el 12 de noviembre de hace 29 años. Y le comentaba a Charo, pues seguramente sería el primer día que yo tuve ocasión casi de verla a nivel personal en la sede de Pintor Salvador Azpiazu, ¿no? En aquel pisito. El micrófono. Porque nosotros empezamos con una ley de creación de Emakunde que eran 2 hojitas, y con un despacho que nos prestaron, y Itziar Fernández Mendizábal, como ya he dicho, y yo, o sea, una enfrente de la otra, a ver qué hacemos con esto, ¿no? Y de eso, pues, hace ya muchos años, sí. Pero bueno, parece que habéis pensado
cómo organizar un poco esta mesa para explicaros. Claro, es muy difícil explicar en tan poco tiempo tantas cosas, ¿no? Pero yo, además de daros las gracias por la invitación y por permitirme reencontrarme con muchas de vosotras, con las que también he hecho este viaje, claro, pues además de eso, bueno, yo no sé si me acordaré de muchas cosas, pero lo que sí vamos a intentar entre todas, pienso yo, es pues rellenar el puzzle este que tenemos mirando hacia atrás, ¿no? Y yo pensaba que igual una forma de explicarlo era desde nosotras mismas cómo hemos estado relacionadas con los movimientos ciudadanos, ¿no? Y con los movimientos de las mujeres, o sea, cómo entramos nosotras ahí, cómo hemos ido evolucionando y cómo hemos ido trabajando desde donde nos ha tocado en cada momento, pero cuál ha sido nuestra relación con el movimiento, con los movimientos de mujeres, ¿no? Y yo tengo que decir que, bueno, que la primera vez que escuché hablar de feminismo fue allá por mayo del 68. Vosotras muchas no os acordaréis, porque claro, algunas sois mucho más jóvenes, pero en mayo del 68 fue cuando se retomó un poco el discurso feminista y a nosotras nos llegó a través de, claro, nosotros estamos en la época franquista, era la clandestinidad, estábamos en grupos ciudadanos, en partidos, en fin, pero empezaban a llegar ya los ecos de la segunda ola del feminismo y nosotras empezábamos a recoger. Yo me acuerdo que estuve pero mucho tiempo diciendo, pues es verdad. Pues ¿cómo no me he dado cuenta yo de esto? Pues claro, pues esto, o sea, es decir, un poco como el descubrimiento que hacemos, creo que todas nosotras, cuando encontramos el feminismo y decimos, hombre, pero esto, o sea, de alguna forma hay un eco en nosotras, ¿no? Y yo me acuerdo que fue por esa época, no sabría decir exactamente cuándo, pero sí fue por ahí. Y entonces yo trabajaba en la radio, entonces yo empecé, me entusiasmé, claro, y entonces empecé a trasladar mi entusiasmo a través de las ondas, ¿no? Y entonces intentaba entrevistar, porque entonces empezaban pequeños grupúsculos, porque éramos todavía muy poquitas, feministas y, bueno, mujeres que se empezaban a reunir por diferentes razones, ¿no? Y entonces, bueno, yo en aquella época me encontré con las independientes de Donosti, con Concha Azcárate y Maribel Docia y todas estas, y bueno, nos reuníamos y hablábamos de todo lo que sabíamos y podíamos, claro, entonces no teníamos los recursos que tenéis afortunadamente ahora, no teníamos ni, yo me acuerdo haber pasado a San Juan de Luz a comprar El segundo sexo de Simone de Beauvoir, que todavía tengo con 2 tomos así en azul editados en Buenos Aires. Y yo recuerdo que lo leí, bueno, no entendí casi nada, o sea, no entendí, pero bueno, yo entusiasmada, y bueno, como estábamos todas, ¿no? Claro, debatíamos muchísimo. En aquella época estábamos entre la doble militancia, se debatía muchísimo, las mujeres que estaban en los partidos políticos y las que no, y bueno, o sea, nos poníamos verdes unas a las otras y bueno, o sea, todavía esto de la sororidad, que ahora le hemos puesto nombre además, afortunadamente, como tantas otras cosas que el feminismo ha dado un nombre a muchos de los malestares de las mujeres, ¿no? Y a muchísimas cosas, y ya iréis viendo, yo intentaré explicaros un poco cómo hemos ido creciendo, hemos ido haciendo camino al andar, yo creo que todas, ¿no? Y bueno, yo de las mujeres independientes, bueno, yo a través de la radio ya os digo que entrevistaba a todo el mundo, hacía debates que en aquella época eran, es que vosotros no sabéis lo que era aquello, o sea, sobre el aborto, los anticonceptivos, que entonces teníamos que pasar al otro lado por anticonceptivos, a ver, ¿qué médico era el que daba anticonceptivos y tal? No sé, unas a las otras y tal, bueno, en fin, de aquella época venimos. Y después me integré en el Fórum Feminista María de Maeztu, y bueno, ahí es donde estaba cuando me llamaron para dirigir Emakunde. Pero bueno, en ese transcurso, en ese tiempo, yo me acuerdo de que yo iba por la radio, yo iba como corresponsal de la radio, claro, yo me iba a los sitios que a mí me interesaban, claro. Y entonces yo hacía un seguimiento de todo este tema y me acuerdo he tenido que mirar las fechas porque no me acordaba de las primeras jornadas de la mujer en Leioa, en el 77, pero luego ya en el 84 ya fueron las segundas jornadas feministas que ya estuvo organizada por la coordinadora de asambleas que se había estado desarrollando a lo largo de todos estos años. Ya estaban las asambleas de mujeres, había grupos, en fin, de diferentes características, había otros colectivos, etcétera, pero ya había un movimiento ya que
al menos entre nosotras, porque muchas veces mirabas hacia afuera y veías que la gente no se enteraba de que esto pasaba, pero pasaba y además pasaba, o sea, con un fervor y con un... que daba gusto, ¿no? Yo me acuerdo de las segundas jornadas feministas que tenemos, yo tengo fotos todavía de aquello. Begoña, no sé si tú tendrás fotos de aquello. Sí. Bueno, entonces aquello fue como un chute, ¿verdad?, en aquel momento y tal. Y luego vino el Seminario de la Mujer, Instituciones de Zarauz, el Seminario de Zarauz, en el que yo asistí también como corresponsal en el 86, y ahí las mujeres que estaban en partidos políticos y en el Parlamento Vasco, junto con los diferentes movimientos feministas, invitaron a todas las asociaciones y a todas las mujeres que quisieran asistir a aquel seminario. Y fuimos alrededor de 80 o por ahí, las que fuimos. Y yo recuerdo, claro, yo lo miraba entonces desde fuera, cómo debatían, sobre todo en la mesa estaban pues Coro Agote, Coro Garmendia, Begoña Munarriz, Ana Berez y Artúa, o sea, estas mujeres que estaban en la política y que estaban en el Parlamento, y que ellas querían impulsar un proyecto de ley para la creación de un organismo que trabajara a favor de la igualdad. Porque, claro, lo que había estado pasando en el mundo, mientras nosotros aquí nos enzarzábamos con nuestras cosas, intentábamos formarnos, recoger todo lo que venía de fuera, etcétera, era que, por ejemplo, en Naciones Unidas se había organizado en el 75 la Conferencia Mundial de México, que fue la primera y que fue en la que bueno, pusieron encima de la mesa la desigualdad de entre hombres y mujeres en todo el mundo. Y entonces dijeron bueno, aquí pasa algo. O sea, entonces pusieron a trabajar a todos los países del mundo y les dijeron que a lo largo de una serie de años tenían que estudiar de una forma profunda y seria cómo estábamos los hombres y las mujeres en el mundo. Y después de Copenhague, a los 5 años, luego ya la conferencia de Nairobi, yo creo que fue muy importante para las mujeres del mundo, porque ahí es donde, una vez recogidos los datos, se vio que en todo el mundo la diferencia entre la situación de los hombres y de las mujeres era tremenda. En algunos sitios más, en otros menos, en algunos más disimulado, en otros menos y tal, pero que vamos, y que había que intervenir políticamente y públicamente. Hasta entonces las mujeres habíamos estado, pues, en fin, luchando individualmente contra el patriarcado, en fin, no os voy a contar ahora la historia que vosotros conocéis perfectamente, pero bueno, la Revolución Francesa, las mujeres que se van organizando, pero claro, no habíamos tenido la posibilidad de que nuestras demandas se introdujeran en las agendas políticas. Y en ese momento Naciones Unidas decide que los países, los gobiernos, tienen que intervenir ya públicamente, que ya esto no podía dejarse a libre albedrío y que había que intervenir públicamente. Y entonces empiezan a surgir las diferentes estrategias, entre ellas, bueno, pues que crear organismos que desde los gobiernos impulsen políticas a favor de la igualdad. Claro, ¿qué pasaba? Bueno, os voy a explicar lo del seminario, porque lo del seminario fue muy interesante, porque las mujeres que estaban dentro del seminario lo que hicieron fue plantear fueron donde todos los partidos políticos y les presentaron esta demanda de creación de un organismo. Todos les dijeron que sí, en fin, que sí, que había que hacerlo y tal y cual. Pero pasó un año y no habían hecho nada. Y entonces otra vez volvieron a la carga. Esta es una característica nuestra, ¿verdad? O sea, venga, y dale que te pego. Y tenemos que seguir así, porque si no, no vamos a hacer nada. Bueno, pues siguieron. Y entonces la siguiente vez ya... bueno, ya recogieron el tema y efectivamente presentaron las mujeres que estaban entonces en el Parlamento, apoyadas por todo el movimiento feminista de entonces y todas las mujeres que peleaban por estos temas, pues presentaron este proyecto de ley y crearon un organismo que entonces se llamó Instituto Vasco de la Mujer, Emakumearen Euskal Erakundea. Luego le pusimos el nombre de Emakunde, pero bueno, crearon un organismo. Y
Bueno, yo creo que fue muy interesante bueno, a mí me cortáis, porque yo me pongo a hablar y me acuerdo de cosas y bueno, pero yo creo que o sea, yo lo viví así, o sea, yo desde el movimiento feminista y desde las asociaciones y después yo desde la radio, que además fijaros, me estoy acordando ahora de una cosa. En aquella época hablar de violencia, bueno, no hablábamos además de violencia, porque entonces se hablaba de maltrato doméstico, se llamaba entonces, o sea, esto que ahora llamamos violencia. Y yo me acuerdo, fíjate, que la primera reunión que tuve con Ardanza, hablamos de algunas cosas, pero una que me dijo, ¿qué vais a hacer con las mujeres a las que les pegan los maridos? Porque él había sido alcalde, creo que de Arrasate, y le habían llegado algunos casos que le preocupaban. Entonces dijo, ¿qué vais a hacer con eso? Y dije, pues no tengo ni idea. O sea, lo primero que tenemos que hacer es saber cómo estamos, qué hacemos, qué es lo que hicimos, ¿no? O sea, empezar a estudiar cómo estaban los temas en los diferentes ámbitos de actuación, ¿no? Pero bueno, entonces, ya me he perdido, pero bueno. A ver. Se crea Emakunde. Bueno, pero que fue gracias al impulso que se dio. O sea, hubo muchos años en donde muchas mujeres desde muchos lugares empujaron y trabajaron. Y yo me acuerdo cuando teníamos aquellos debates sobre las mujeres, la doble militancia, las de partidos y las de... Yo solía pensar y decía, o sea, es que me valen todas, o sea, todas tenemos que trabajar desde donde estemos, las que estén en los partidos, desde los partidos, las que estén fuera de los partidos, desde fuera de los partidos, pues como ahora, o sea, desde las asociaciones, desde los partidos, desde los partidos, desde los gobiernos, desde los gobiernos. Fue un gran logro del feminismo conseguir lo que se consiguió en Nairobi, que las propuestas del feminismo, las propuestas de las mujeres por su liberación, entraran en las agendas políticas. Eso fue un logro importantísimo, fue un hito para las mujeres, el conseguir eso. Bueno, y ahí se empezó a trabajar. Y bueno, yo hasta ahí lo viví un poco así, como un poco desde fuera. No sé yo cómo vivirías tú, que eras muy jovencita. No. Yo vivía, pero a nivel personal. No he estado en ninguna asociación ni en ningún movimiento, sino que he estado, pues eso, a nivel personal y de cerca, pero no perteneciendo a ninguno. Yo, como quien dice, empecé con el tema pues en el año 89-90, que fue cuando pues ya Emakunde está constituida, empieza a hacer cursos de formación y bueno, pues yo tengo la inmensa suerte de ser seleccionada porque en ese curso de formación de políticas de acción positiva era un curso que se organizó para 20 mujeres, 10 que estaban en la administración y 10 que estábamos fuera. Entonces, pues bueno, yo reconozco que tuve suerte de participar, fueron 120 horas de formación básica, viéndola con la perspectiva desde el día de hoy. Y después de aquel curso de formación, lo que se hizo, eso fue a finales del 90, como os digo, empezó el 12 de noviembre y ya en el 91 se hizo, estaba el primer plan para la acción positiva de las mujeres en la Comunidad Autónoma de Euskadi, que esto también es importante, ¿no? El cómo se ha dado ese paso a partir del 2005 de acción positiva para las mujeres a igualdad de mujeres y hombres, ¿no? Y pues de ese grupito de 10 mujeres que estábamos, digamos, de la calle, seleccionaron a 6 para divulgar en los territorios históricos lo que era el primer plan de acción positiva. Teníamos o se puso en marcha en aquel entonces una furgoneta y íbamos pueblo por pueblo
dando a conocer lo que era el Instituto Vasco de la Mujer, lo que era el primer plan de acción positiva, los recursos que existían, y simultáneamente lo que hacíamos era contactar con el ayuntamiento y las asociaciones de mujeres que existían en ese municipio, con el fin también de recoger datos para con posterioridad elaborar la guía del asociacionismo de las mujeres que se publicó en el año 93, ¿no? Y lo que sí tenía claro Emakunde, yo creo que desde que se constituyó, era el que para cambiar la sociedad no solo se necesitaba que se hiciesen políticas en la administración, sino que era preciso lo que llamaban los agentes sociales para la igualdad de oportunidades, donde estaban las asociaciones de mujeres, los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales. Entonces, pues bueno, yo creo que la visión, la convicción que tuvo Emakunde desde el principio era que evidentemente las asociaciones de mujeres, el movimiento feminista era un pilar fundamental. Perdón. De alguna forma el marco teórico con el que funcionábamos nosotras era el feminismo. Entonces, y vamos, para nosotras era absolutamente fundamental contar con las mujeres, y sobre todo teníamos que impulsar el que las mujeres volaran. Yo no sé, igual retomando un poco esto que has contado tú, yendo un poco más atrás, ¿no? Por eso de la prehistoria, nosotras el instituto lo configuramos como un instrumento de impulso. Entonces también hubo mucho debate sobre este tema, sobre cómo tenían que trabajar los organismos de igualdad. Entonces empezábamos en todo el mundo, como quien dice, ¿no? Porque era la primera vez que se trabajaba en este tema y teníamos muy pocos referentes. Pero los referentes que había algunos organismos que trabajaban, la mayoría directamente, hacían las políticas a favor de las mujeres, ¿no? Nosotros pensábamos que lo que había que conseguir, aunque era mucho más difícil y mucho más a largo plazo, y creo, entonces acertamos, teníamos que trabajar de forma horizontal, teníamos que hacer que quienes tuvieran competencias en los temas desarrollaran las políticas de igualdad. Claro, para eso había que formar, preparar, sensibilizar, en fin, había que hacer un largo trabajo que afortunadamente ya se ha hecho y se sigue haciendo y habrá que hacer todavía más, pero sí, la configuración del organismo sí fue una cosa importante. Y otra cosa que también diferencia a Emakunde y que yo creo que es fundamental es el hecho de que se tuvo claro que Emakunde tenía que depender de la Lehendakaritza, de la presidencia del Gobierno vasco, con el fin de poder incidir, influir y tener una relación de tú a tú con los distintos organismos y en la sociedad de alguna forma, ¿no? Claro, sí, eso, y además eso nos lo hemos tenido que pelear y creo que quizás se lo tendrá que seguir peleando seguramente, porque ha habido muchos intentos de hacer que el organismo, que claro, en su día, en su momento, quienes hicieron la ley de creación del organismo lo tuvieron muy en cuenta, de colocarlo, de situarlo en un sitio clave a la hora de plantear las políticas, que era digamos, en la Lehendakaritza, en el gobierno, en la presidencia del gobierno. Porque en muchos organismos, no solo en comunidades autónomas, sino en otros países del mundo, etcétera, están en diferentes consejerías o en diferentes departamentos. Claro, eso le quita mucha posibilidad de actuación, porque claro, tú primero tienes que trabajar dentro de esa consejería, el consejero tiene que ir donde el lehendakari, bueno, en fin, le da muchísimo mayor rango y mucha más importancia estando en la lehendakaritza. Bueno, y de hecho el Instituto de la Mujer a nivel estatal, que se creó en el año 83, empezó dependiendo de cultura, o sea, en el País Vasco se fue un referente en ese sentido, ¿no? Sí. Entonces, claro, teníamos ese... Sí, perdona. Sí. Las mujeres de Ferán fueron muy importantes, ¿no? Muy. Y entonces tenían clarísimo. Bueno, yo también estaba en la clase. Sí. Todo, las que eran solidarias
La doble militancia. Dale, no sé lo que es. No, que te pongan. Ahora. Begoña Gorospe es del Fórum Feminista María de Maeztu de Donosti, ¿no? Soy de la prehistoria. De la prehistoria Soy de la también, como yo. prehistoria. No, pero me parece que es importante porque somos las mujeres feministas las que conseguimos crear Emakunde. Y a mí me parece que eso tiene que quedar muy claro. Eran mujeres de Euskadiko Ezkerra las que convocaron, eran como 6 o 8 mujeres, o 10, bueno. Sí. Nos convocaron, luego fuimos 80. Pero entonces eran de Euskadiko Ezkerra, eran del PNV, insisto, a lo mejor alguna ya estaba en EA porque era el momento ese, no me acuerdo. Y probablemente había también de más partidos. Y entonces pensaron, porque estaba ya, vamos a ver, la transferencia estaba ya legalizada. Estaba concedida que... La condición femenina... Que el gobierno de Euskadi tenía que hacer... Estaba el instituto recogido en el Estatuto de Autonomía. Pero no se estaba haciendo nada. Y entonces estas tuvieron la claridad, como estaban dentro, incluso alguna era consejera o estaba en el camino de serlo, etcétera. Entonces plantearon, y por eso hicieron las 2 reuniones de Zarautz. La del primer año, la del segundo año, ya estábamos muy enfadadas, y ellas muchísimo, ¿no? Y entonces fueron donde sus compañeros y les dijeron, bueno, ya fuimos con reivindicaciones y amenazas el segundo año, ¿no? Diciendo, bueno, como no hagáis esto, vamos a salir a la calle y vamos a denunciaros. Las compañeras, ¿no? O sea, las que estaban al lado y las que no estábamos al lado. De los compañeros de ellas, porque no estábamos en esos grupos. Bueno, y entonces, a raíz de eso, efectivamente se legalizó el Instituto de la Mujer en Euskadi y fue clarísimo. Y hubo una discusión tremenda para que dependiera de la presidencia o no. No querían que dependiera de presidencia. Claro. No querían. No han querido nunca. Y entonces ahí estuvimos todas, y estas mujeres más directamente, ¿no? Pero estuvimos todas, todo el grupo, que tenía que ser de presidencia, por lo que estabais diciendo. Bueno, yo es que me parece... que es una forma de sentirnos empoderadas también, porque lo conseguimos nosotras. Quiero decir, yo estoy diciéndolo eso porque lo conseguimos nosotras. Y si nosotras nos juntamos y si nos proponemos algo, yo creo que lo conseguimos. Bueno, es importantísimo, Begoña. Y perdona que os haya interrumpido, pero me parece que... Tenéis que hacerlo así, es decir, yo creo que tenemos que reconstruir, porque yo no me acuerdo de muchas cosas, entre todas, porque además yo, por ejemplo, lo veo desde mi perspectiva de lo que yo he vivido y cómo lo he vivido y cómo lo he sentido, pero puede haber otras personas que lo hayan vivido de otra forma desde otros sitios y bueno, yo creo que lo que hace es completar un poco esa visión, ¿no? Entonces, fíjate, yo me estoy acordando diciendo, yo no me acuerdo cuándo fue el Congreso Mundial Vasco. Allí fue, ¿verdad? En medio. Sí. Bueno, eso es, no sé cuándo fue, porque el Congreso Mundial Vasco fue también muy importante y también lo retomaron, fueron unas cuantas mujeres. Fue en el 87. En el 87. En octubre del 87. Claro, justo el 86 el seminario de Zarautz y el 87 la creación del Consejo de Emakunde. Claro, ahí yo me acuerdo, os cuento anécdotas, yo os cuento chismorreos y así. Resulta que en el Congreso Mundial Vasco, que lo organizaron y lo montaron también, pues Pilar Pérez Fuentes, Ita Chinchetru, todas estas mujeres que eran unas mujeres feministas que estaban en la universidad y muy activas y muy... En el grupo de Zarautz estaban también, sí señora, estaban. Bueno, y entonces, claro, ellas dijeron, bueno, al Congreso Mundial Vasco aquí tiene que haber un apartado, un seminario con el tema de las mujeres y tal. Y yo me acuerdo que entonces yo estaba de reportera y entonces me acuerdo que hubo una cosa, no sé si te acordarás tú, Veritas contó una cosa en uno de los foros que a mí me dejó impresionadísima. Habló que como no sé si era en Noruega, yo creo que era Noruega, ¿verdad? En Noruega las mujeres de los diferentes partidos políticos habían hecho una red clandestina entre ellas para, primero, aprobar determinado tipo de leyes y tal que a ellas les interesaba como mujeres, pero sobre todo para conseguir lo que en aquel tiempo allí todavía era difícil de conseguir, y era la paridad en la representación política. El 60-40, no me acuerdo cómo era, pero quisieron impulsar una ley que aprobara la paridad en la participación política en el Parlamento de Noruega, y entonces ellas hicieron durante un tiempo, pero bastante largo, fue clandestino, los hombres de sus propios partidos desconocían esta red, y a mí me dejó impresionada y dije, qué bien, o sea, esto es lo que hay que hacer, estas son las cosas que tenemos que hacer a todos los niveles, ¿no? Y bueno, luego Veritas ha venido muchas veces a cosas que hemos
organizado en Emakunde, porque nosotros, vamos, a ver, todo lo que se movía en el mundo feminista, todo lo que pudiera aportar algo a las asociaciones de mujeres, os hemos invitado siempre a todos los foros que hemos hecho, a todos los congresos, a todos los seminarios, a todo. Pero en general teníamos... Bueno, voy a ir para atrás porque si no me estoy liando. No, es que decía que en ese trabajo al empezar con el organismo, intentando que fuera un organismo, un instrumento de impulso, lo primero que hicimos fue estructurar la administración, porque claro, ¿cómo se ponían en marcha las políticas a favor de la igualdad? Bueno, primero estudiamos en todas las áreas de actuación cómo estábamos los hombres y las mujeres, porque teníamos que ir con datos a decir, bueno, hay que incidir aquí, porque pasa esto, porque las mujeres están así y tal. Entonces, primero pusimos, luego estructuramos, bueno, a la vez, hicimos todo a la vez, estructuramos la administración y para poder articular a través de los planes de acción, que fue, como tú dices, el primer plan de acción, elaboramos un primer plan de acción para poner en marcha la propia administración a la que estructuramos y fuimos intentando formar también a la gente que tuviera que trabajar desde esos lugares para poner en marcha los planes de acción. Teníamos un problema y es que no se entendía lo de la acción positiva. Se hablaba de discriminación positiva, nosotros ya nos encargamos de decir que no era una discriminación, que era una acción positiva, pero bueno, hicimos un congreso para decir sobre todo a la clase política de este país que la acción positiva existía en el mundo, que había gente en todos los países del mundo que defendía esta cuestión, y entonces hicimos un congreso importantísimo en donde tú decías que estuviste. Y luego nos encargamos también de ir pueblo por pueblo, como dices tú, explicando pues, lo de la acción positiva, porque claro, nosotros íbamos a poner en práctica y vamos a intentar poner en práctica planes de acción positiva. La gente tenía que saber lo que decíamos con esto y, sobre todo, también dentro de la propia clase política teníamos muchas resistencias y todavía creo que las hay, pero bueno, yo me acuerdo, bueno, luego ya os contaré si da tiempo, pero bueno, entonces, claro, teníamos que sensibilizar tanto a la administración como a la población en general, a los agentes sociales y formar también a la gente. Entonces, claro, iba a decir es investicuada, era imprescindible que las mujeres organizadas estuvieran, fueran una interlocución de Emakunde, y además nosotros de alguna forma queríamos impulsar el que las mujeres cada vez se organizaran más, cada vez tuvieran más posibilidades, cada vez tuvieran más recursos para realizar pues, lo que fuera, cada una desde su perspectiva. Y entonces, Itziar y yo, aquí, una delante de la otra, no teníamos más, el bolígrafo, etcétera, dijimos, bueno, pues tenemos que empezar dentro de una de las áreas de actuación, porque había muchas otras, pero bueno, dentro de todo este tema, dijimos, bueno, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos enteramos de dónde están las mujeres de este país? Entonces, lo primero fuimos al registro del gobierno, al registro de asociaciones del gobierno. Y para nuestro asombro, no había asociaciones de mujeres, es decir, había un registro de asociaciones, pero tenían nombres y tal, y de mujeres, pues igual había alguna, pero vamos, no estaba registrado como tal. Y claro, entonces dijimos, bueno, pues lo que tenemos que hacer es investigar. Y entonces durante 2 años hubo un equipo que fue pueblo por pueblo, indagando, enterándose qué asociaciones de mujeres había, sus direcciones, lo que hacían, etcétera, etcétera, y sacamos una guía del asociacionismo, la primera guía, que estaban los nombres. Claro, nosotros decíamos, bueno, primero sabemos dónde están y quiénes son. Segundo, vamos a tener la posibilidad de juntarles a todas y que entre ellas pues también establezcan una relación, etcétera, etcétera. Bueno, entonces hicimos una primera reunión, yo no me acuerdo, primero hicimos como reuniones por los territorios, ¿verdad? Y luego yo recuerdo bien, porque hay veces que las fechas y tal se me pierden, una reunión, me acuerdo, en Vitoria, en el centro, en Europa, en el Palacio Europa hicimos, que juntamos a todas aquellas asociaciones que ya nos habíamos enterado de quiénes eran, en dónde estaban y qué hacían, las juntamos en el Palacio Europa y les dijimos, bueno, vamos a ver, nosotros queremos tener una interlocución con vosotras, queremos ver a ver qué es lo que queréis y lo que esperáis del organismo y a ver cómo lo articulamos esto, porque claro, no es fácil, porque asociaciones de mujeres hay muchas de diferente signo y tal.
previamente hubo otras reuniones también en Leyo, no, No, en Plencia son a partir del 93 también. Fue a partir del 93 también. Lo tengo un poco revuelto, pero yo me acuerdo que en aquellas reuniones juntamos a asociaciones de muy diferente tipo y recuerdo que además hubo sus más y sus menos, porque las asociaciones feministas y las asociaciones de amas de casa, que eran muy potentes entonces, muy potentes, pues bueno, hablaban diferentes idiomas, digamos. Pero claro, llegó un momento que tuvimos que decir, bueno, vamos a ver, o sea, hablamos diferentes idiomas, pero tenemos que ir ajustando de alguna forma no solo el discurso, sino que tenemos que aprender a convivir entre todas y unas enseñaremos a las otras, etcétera, y todas nos iremos alimentando, que es lo que ha ocurrido, lo que creo que tiene que ocurrir, ¿no? Y bueno, cuando hicimos aquella reunión en el Palacio Europa, nosotros hicimos una propuesta, porque si no pensábamos que, bueno, que podía ser aquello un desmadre, hicimos una propuesta de que planteamos como cuatro áreas, las socioculturales, las feministas, las ideológicas y feministas, otra las de sanitarias, sociosanitarias y de formación. Eso es. Hicimos como 4 grupos. Luego allí hubo un debate y tal, y bueno, ya se quedó en que sí, en que quedábamos así, como estas 4 grupos, y cada una se apuntaba a la que le parecía que su asociación pertenecía o tal. Entonces se apuntaron todas las... esto y tal, y entonces de alguna forma ya quedó aquello un poco articulado, ¿no? Y luego a partir de ahí fue cuando hicimos pues todo ese trabajo de empezar a trabajar con eso. Igual tú lo cuentas mejor. No, bueno, fijaros, el tema de las asociaciones, el intentar contactar con todas y cada una de las asociaciones estaba claro y de hecho, como ha comentado Charo, pues era lo que se había hecho en ese trabajo de campo de ir pueblo por pueblo intentando indagar qué asociaciones existían, pero luego yo también recuerdo de estar mirando el Boletín Oficial del País Vasco todos los días donde se anuncia qué asociación se ha inscrito en el registro y en el caso de que fuese una asociación de mujeres o feminista o que sonase, se enviaba directamente una carta pues poniendo a disposición todos los recursos que existían, ¿no? Y que se contaba con los que podían contar desde Emakunde. Entonces, bueno, pues también otro de los temas que yo creo que es importante es que Emakunde también desde el primer presupuesto que tuvo contempló el dar subvenciones a las asociaciones de mujeres. Bueno, ahí ¿no? tuvimos mucho follón, porque resulta que, claro, a ver, es que hay que explicar. Es que muchas veces no sabemos las cosas de dónde vienen ni quién tiene competencias en los temas y a veces decimos, no, es que no hacen no sé qué. No, es que el país está organizado como está organizado. Entonces, el gobierno tiene unas competencias, las diputaciones tienen otras y los ayuntamientos tienen otras. Entonces, ¿qué pasaba? Que, claro, el gobierno y como organismo de impulso, en realidad, nosotras, desde la perspectiva de la organización, no nos correspondía dar subvenciones a las asociaciones de mujeres y eran las diputaciones, que son las que gestionan, digamos, diputaciones y ayuntamientos las que tenían que dar. Pero claro, la realidad esa era que las diputaciones y ayuntamientos, porque además no estaban ni sensibilizadas todavía, ni había estructuras ni nada, pues no iban a dar subvenciones. Y entonces decíamos, es que tenemos que darlas aunque no nos corresponda, digamos, ni siquiera en esa labor que nosotros pensamos que tenía que hacer Emakunde, que era de trabajar horizontalmente y en red y tal, ni siquiera nos tenía por qué corresponder, pero sí que pensábamos que teníamos que hacerlo porque si no iba a pasar mucho tiempo hasta que quienes tuvieran la competencia pues pudieran desarrollarla. Y entonces empezamos con lo de las asociaciones, que eso también ha tenido su historia, ¿no? Pero es verdad que bueno, y luego nos pasaba otra cosa, que nosotros debatimos mucho dentro de Emakunde esto, porque en Emakunde se debatía todo, y se debatía muchísimo. Y yo tuve la suerte, que además no lo he dicho antes, pero desde luego yo tengo que, me imagino que se seguirá debatiendo, porque es la única forma además de avanzar en los temas y de verdad de trabajarlos. Pero yo además tuve la suerte y tengo que dar las gracias porque, Emakunde fue, es decir, yo no tengo más que
agradecimiento para Itziar Fernández Mendizábal, que fue la primera secretaria general que conmigo pasó los primeros más de 10 años, a Izaskun Moyua, que fue la segunda secretaria general que tuvo Emakunde y con la que también trabajé yo, y todos los equipos que estuvieron en Emakunde. Desde luego, el tiempo que estuve yo fueron espléndidos, no solo por el trabajo que hicieron, porque a mí a veces cuando me dicen, la administración, los funcionarios y funcionarias, y tal, dije, pues no sé dónde habrá sido, porque desde luego en Emakunde los funcionarios y funcionarias eran militantes, y trabajaban, o sea, trabajábamos muchísimo, si no, no hubiera salido adelante como salió, porque éramos 4 monas y algún mono también suelto, pero bueno, que éramos poquísima gente para hacer todo esto que os estoy diciendo, porque es que, claro, esto os estoy hablando de un área, pero es que estaban todas y todo a la vez había que hacer, porque cuando no había nada teníamos que responder también a la sociedad. No había ni edificio, ¿no? No había, sí, también tuvimos que comprar el edificio y eso, pero bueno, si empezar a contar, o sea, todo lo que... Eso, pero fue gracias a que fuimos un equipo muy pequeño, pero muy competente, que además nos fuimos formando todas, porque sí es verdad que íbamos a todos los congresos, a todos los países, a todos los sitios que sabíamos que había algo sobre feminismo, porque todas teníamos que aprender, cada una en las áreas que le correspondiera y tal, y como todas eran unas mujeres entusiastas, militantes, tenían claro que esto tenía que funcionar, ¿no? Y yo creo que fuimos aprendiendo mucho y fuimos transmitiendo ese conocimiento también a todas, porque cada congreso que hacíamos, me acuerdo cuando hicimos el congreso sobre ¿cómo se llama esto? A mí a veces las palabras se me van, ya estoy muy mayor. Sí, eso que es la conciliación. Hicimos un congreso sobre la conciliación porque nadie sabía de qué estábamos hablando. Y me acuerdo que en la rueda de prensa que dimos, una periodista así como muy displicentemente me dijo, eso de la conciliación y tal. Y yo me dieron ganas de darle 2 bofetones. O sea, os digo de verdad, pues hicimos un congreso que nos trajimos de Suecia, de Noruega, de todos los países del mundo, gente que estaba trabajando en esos temas desde los gobiernos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando hablamos de conciliación, y mirar ahora, yo me encanta cuando todo el mundo habla de la conciliación y tal y cual, pues estupendo, ¿no? Pero cuando empezamos, eso es lo que os quiero decir, que el camino ha sido largo y que cuando empezamos nos llevamos, bueno, en fin, pero quiero decir pero en todas estas cosas en las que nosotras también fuimos aprendiendo, pero fuimos enseñando a la vez, porque a la vez invitábamos a todas las asociaciones, invitamos a los partidos políticos, al gobierno, a los representantes, a todo el mundo invitábamos, y al primero al Lehendakari, porque como era nuestro presidente, o sea, el presidente de Emakunde, de nuestro consejo de dirección y tal, no falló ninguno de los lehendakaris. Desde luego, mientras estuve yo, y creo seguramente ni uno falló nunca a ninguno de nuestros congresos. Y escuchaban y aprendían mucho. Aprendían mucho. Claro, y una cosa que me sí, parece que es una anécdota, pero que puede ser interesante volviendo al tema de las subvenciones, porque, bueno, para mirar, yo el tema cantidades lo desconozco, pero bueno, en un primer año hubo 57 proyectos y ahora pues Maite gestiona alrededor de 300, o sea que ha habido un montón. Pero a mí sí me parece que puede ser interesante el hecho de la convicción que tenía en que era preciso el apoyar al movimiento de mujeres y al movimiento feminista y que de hecho os hizo poner la dimisión encima de la mesa, que eso puede ser interesante contarlo. Ya. Bueno, sí, lo que ocurrió es que hay que conocer un poco cómo funcionan los gobiernos y todo esto, ¿no? Y el tema de los presupuestos suele ser un tema bastante peliagudo porque cada departamento quiere todo el dinero para sí, y una vez que te dan el dinero, cógenlo y no lo sueltes, porque es que si no, siempre viene alguno que quiere para cosas importantísimas, todo, yo no digo que no, pero cosas importantísimas, entonces tienes que estar... Bueno, y entonces hubo un año que, pues, alguien pensó que esto de fomentar el asociacionismo y estas cosas, pues que no le pareció, por lo visto, importante. Y nos quitó de un presupuesto, o sea, el 30% del presupuesto, que era justo el de las subvenciones. Y ya dijimos, bueno, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado.
O sea, sin subvenciones las mujeres no pueden realizar las actividades que tienen que realizar. Y además nosotras, que eso era lo que os iba a contar, que luego no os he contado, que cuando he empezado con lo del debate, porque claro, el tema era, claro, el objetivo de Emakunde es conseguir la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Ese es el primer artículo de la ley. Y claro, había quien decía, pues en fin, las amas de casa o las que hacen macramé, pues con el tema de la igualdad y tal. Pero claro, yo decía, ¿cómo acercas a las que hacen macramé y a las que a este discurso que no lo han oído en su vida? Porque yo también empecé oyendo el discurso. Es verdad que en el 64, porque soy muy mayor, pero es que en algún momento hay que empezar a trabajar. Entonces, lo que no sé exactamente a quién se le ocurrió, pero bueno, en aquellos debates y tal, se nos ocurrió que lo que teníamos que hacer era dedicar las subvenciones a lo que cada asociación nos solicitaba, pero siempre tenía que tener formación en el tema de la igualdad dentro de esa subvención, porque era la forma de, aunque estén haciendo macramé, que vaya alguien a hablarles de este tema de la igualdad y del feminismo y de las mujeres y tal. Y entonces lo hicimos así. Entonces los decretos de subvenciones venían con con esta otra exigencia, y yo creo que por ahí han entrado muchísimas, porque, por ejemplo, la asociación con sí, un proceso. Es un proceso, efectivamente. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que todo esto es un proceso. Y entonces fue empezar un poco con esto. Bueno, entonces, el tema de eso, pues efectivamente hubo a quien le pareció que nos podían quitar. Y como no conseguíamos llegar a donde teníamos al Lehendakari, pues dijimos, pues la única forma de esto es pues nosotros así no seguimos, porque no es, a ver, ya Emakunde, el organismo para impulsar las políticas de igualdad, tiene un presupuesto muy exiguo, pero con lo que tenemos podemos por lo menos trabajar, pero si ya nos quitan lo de las subvenciones, ya es como que encima te empiezan a quitar cosas. Dijimos, no, ni hablar hasta aquí. Pero en cuanto el Lehendakari se enteró, se dio marcha atrás, O sea, se dio marcha atrás y bueno, pero efectivamente tuvimos que ponernos... es que tuvimos que ponernos así porque, como me imagino que las siguientes directoras habrán tenido que poner, porque como con muchos otros temas, es decir, pues eso, porque el dinero es limitado y cada cual lo ve desde la perspectiva que puede, pero claro, el que haya un organismo que trabaje este tema dentro de un gobierno hace que esas personas que están ahí se peleen por lo que creen que tiene que ser, ¿no? Y sí, es importante saber que, claro, que es bueno que se trabaje desde los gobiernos, desde los estados y tal, en este tema precisamente para plantar cara a quien le puede parecer que no es importante este tema, sí. Sí, y el tema de las subvenciones también lo tuvimos claro y yo creo que también que ha dado resultado, es decir, yo creo que ahora todas estas comisiones, etcétera. No, y luego la apuesta, ¿no? Porque, por ejemplo, para ir a Pekín se consiguió el incrementar la cuantía de la subvención para poder becar, cofinanciar el viaje de 40 mujeres de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y luego fue un dinero que permaneció en el presupuesto de subvenciones, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es que sí se ve que hay esa apuesta, ¿no? Sí, lo de Pekín también fue porque en ese afán nuestro de que vamos juntas, de que tenemos que estar juntas trabajando y haciendo cada una desde donde está lo que puede, pues cuando fue la Conferencia Mundial de Pekín, que fue un hito histórico y que pensábamos que no solo teníamos que estar nosotras, en la medida de lo posible, pudiéramos estar todas las que pudiéramos. Claro, ir a Pekín no era cualquier cosa, pero efectivamente abrimos esto de subvenciones y 40 mujeres fuimos a Pekín y aquello sí que fue un chute, ¿verdad? Es que fue tremendo. Pero porque de Pekín nacieron tantas y tantas cosas, ¿no? Como ha dicho Izaskun, ¿no? Y además, Pekín lo que hizo fue también
como valorar, o sea, lo que se estaba haciendo, ¿no? Y poner encima de la mesa que todo esto era importante y sobre todo que los derechos de las mujeres eran derechos humanos, que era lo que se dijo ahí, y tantas otras cosas que hoy día podemos utilizar. Y ahí se empezó a hablar de empoderamiento, que me acuerdo que el empowerment famoso, que en inglés empoderamiento no debe ser una traducción muy así, porque el empowerment debe significar algo más y tal, pero bueno, aquí se ha traducido por empoderamiento, que a nosotros nos sonaba horrible, pero era igual, porque nosotros ya sabíamos lo que queríamos decir con eso, ¿no? Y hoy día pues estamos hablando de empoderamiento y con tranquilidad, pero en aquella época lo del empoderamiento también era una cosa. Pero bueno, afortunadamente el movimiento feminista ha ido poniendo nombre a muchas cosas, como lo del género, que entonces, bueno, ahí empezamos a hablar de género, pero claro, y se pudo estudiar y claro, y la formación que hay ahora, porque a lo largo de estos años también otra cosa que hicimos fue documentar todo lo que hacíamos, y todos los congresos que hicimos, todos los seminarios, todo está documentado, todo está escrito, todo está escrito, o sea que claro, a ver, el que haya un reconocimiento institucional, a mí me parece, al asociacionismo, a los movimientos de mujeres, a mí me parece muy importante, porque otra de las cosas que quisimos hacer cuando bueno, yendo un poco, avanzando un poco más, es que las mujeres fueran, tuvieran voz en todos los departamentos del gobierno. Voz y a poder ser voto, pero bueno, eso ya, pero queríamos que las mujeres estuvieran en los diferentes departamentos del gobierno y en todos los organismos, digamos, gubernamentales. Y ahí empezamos un proceso también, en ese sentido, que al final nosotras queríamos, porque al principio fue, digamos, bajo el amparo de Emakunde, o sea, Emakunde estaba ahí, aunque las asociaciones de mujeres teníais que organizaros como quisierais, pero queríamos que al final esto fuera independiente de Emakunde, que las mujeres como mujeres, eso es como agentes sociales. Como agentes sociales, eso es, como agentes sociales estuvieran representadas en todos los órganos administrativos. Eso fue nuestro objetivo, que bueno, pues, claro, porque todo es un proceso, como decías muy bien. Bueno, de hecho, la comisión consultiva comenzó a funcionar en plan experiencia piloto, claro, podríamos decir, en el año 1993, y hasta el 98 no se constituye de forma con un decreto de creación, pero se ha funcionado. E independientemente de que se perteneciese o no se perteneciese a la comisión consultiva, Emakunde ha tenido relación, y yo creo que sigue teniendo relación, con todas las asociaciones de mujeres y el movimiento feminista. Antes he estado con Ima Mata, que ahora no le veo, de la Asociación de Mujeres que Aman Demasiado, que es una de las protagonistas del documental Volar de Berta Gaztelumendi. O sea, que se ha tenido en cuenta toda la realidad y se ha dado la posibilidad de que se participe en el cauce, digamos, institucional de interlocución o de órgano de participación, que es la comisión consultiva, pero también de forma bilateral. Sí, ¿no? Ahí no ha habido nunca ningún tipo de problema, individualmente o por otros cauces, como tú dices. Sí, sí. Y luego yo creo que también lo que se ha visto, o por lo menos lo que yo veo desde fuera, una de las razones por las que no he estado en ninguna asociación es porque éticamente me parecía que, teniendo que determinar subvenciones, era mejor estar al margen de cualquier pues asociación o esto, ¿no? Y en este momento pues me pasa un poco lo mismo. En mi actual trabajo también tengo que hacer subvenciones, entonces pues he decidido pues estar al margen, lo que no significa que esté en contacto con las asociaciones de mujeres y que participe en actividades que se organizan o que pues me nutra de toda la riqueza del trabajo que hacéis, ¿no? Entonces, sí me parece, y lo digo sinceramente, que la verdad el cambio cualitativo que ha habido de cuando yo tuve
tuve contacto pues, en el año 91 con las primeras asociaciones de mujeres o el movimiento feminista a hoy día, es que es abismal, abismal, abismal. Yo casi el recuerdo que tengo es que, bueno, pues aparte de lo que eran el movimiento feminista, bien sean las mujeres independientes, la doble militancia, las asambleas que existían y que quizá pues sí eran gente que había leído más o se había formado o se había involucrado en este tema, luego estaban cantidad de asociaciones que bien se les denominaba socioculturales, sanitario-asistenciales, que en muchos de aquellos casos, yo recuerdo, muchas surgían de lo que son las obras sociales de las cajas, ¿no? Aquí, por ejemplo, el Centro de Promoción de la Mujer de Vizcaya, que era la obra social que dependía de la BBK, yo creo que ha sido el impulsor o la semillita del nacimiento de un montón de asociaciones socioculturales en cantidad de municipios de Vizcaya. Sí, y en Guipúzcoa, por ejemplo, yo me acuerdo de las mujeres de Alza, que yo me acuerdo de cuando estaba en la radio, o sea, que solían, montaron una serie de cooperativas de mujeres para dar trabajo, etcétera, pero lo más así del asunto era, yo solía ir allí a entrevistar, porque hacían luego conferencias y trataban conferencias, eran cooperativas hacían punto, hacían jerseys y tal, pero luego se traían a Lidia Falcón a darles charlas a la noche y a esta, ¿cómo se llama? Dios mío. Entonces estaba en el PC, luego fue el PSOE. ¿Cómo se llama? Cristina Almeida, Cristina Alberdi, creo que llegó a venir. En fin, un montón de gente. Yo iba a entrevistarles porque, claro, yo iba detrás de todo aquello que sonara feminismo. Entonces les entrevistaba y tal y cual, y se iban a Alza a dar su conferencia y tal. Entonces, bueno, y una cosa que un poco atando me he acordado con lo que has dicho tú, ¿no? Que cuando yo conocí a estas mujeres, es decir, ahora... o sea, eran socioculturales, bueno, ahora vete a hablarles, saben más de feminismo, de mujeres, o sea, yo estoy ahora en un proyecto estupendo de empoderamiento en donde, o sea, las mujeres saben más de nuestras ancestras que, bueno, que cualquier estudioso o estudiosa, o sea, se conocen a Hildegarda de Bingen, se conocen a Marie Curie, se conocen a... Pero bueno, o sea, y se aprende tanto de nuestras anteriores, ¿no? O sea, verdaderamente es como increíble. Y cómo se comportan y cómo hacen valer su conocimiento y tal, pues en foros, porque además están en todos los foros. O sea, a mí me encanta. O sea, están en todos los foros que, bueno, y haciéndose valer y con un sentido común como han tenido siempre, vamos. Yo os podía contar historias preciosas. Sí, yo creo que el salto cualitativo es evidentísimo, ¿no? Sí. Del cambio que ha habido. Claro. Y es importante esa posibilidad que tenéis a través de las comisiones consultivas y de toda esta estructura que tenéis. Se pueden hacer tantas cosas, o sea, es tan importante que nos juntemos, como ha dicho Begoña antes, porque solo desde la fuerza que nos da el estar juntas podemos conseguir muchísimas cosas. De hecho, cuántas cosas se han cambiado a nivel político y tal, porque, hombre, ¿por qué ahora...? O sea, hace unos años las feministas éramos todas feas, ahora somos hasta guapas, chica. O sea, entonces dices, se quieren apuntar el tanto, lo que pasa es que nosotras no les vamos a dejar dar pasos en falso. Y tenemos que estar muy atentas porque ya veis lo que se nos viene encima. Claro, ahora lo que pasa es que ahora ya nos coge muy preparadas. O sea, ya va a ser muy difícil, porque afortunadamente el movimiento feminista ha dado un salto cualitativo. Claro, hoy día no hay universidad que se precie que no tenga estudios de género. Claro, hoy día las chicas jóvenes que vienen ya no vienen como nosotras, que teníamos que andar buscando, yéndonos a San Juan de Luz, a no sé qué. O sea, ya vienen ya preparadísimas, en 1 año o 2 años se ven preparadísimas y además con una fuerza. Y con una cosa muy importante que yo hace poco, no sé con quién hablaba, hace 50 años, claro, tú ibas con el discurso feminista
Y lo que ocurría, y tenías a mucha gente en contra y a muchas mujeres en contra. ¿Por qué? Porque les cuestionabas su vida. Y en vez de decir, como hicimos algunas, claro que nos cuestionaba nuestra vida, pero bueno, vamos a ver cómo lo vamos cambiando, ¿no? Para mejorar todas. Pues como se ponían enfrente. ¿Qué pasa con las jóvenes? Que ya no tienen eso. Ellas ya no tienen que cuestionarse su vida. Entonces van a crear sobre algo que ya se ha hecho también. Es decir, yo... no sé, tenemos que agradecer tanto a tantas mujeres como Amelia Valcárcel o bueno, no voy a decir nombres porque, bueno, o sea, todas hemos bebido de su conocimiento, ¿no? Y entonces, claro, las chicas jóvenes de ahora están en otra posición. Lo que pasa que, bueno, yo creo que todas tenemos mucho que aportar desde el conocimiento, desde la experiencia, que nos dice tantas cosas, pero siempre tiene que ser bendita Marcela, que inventó lo de la sororidad. O sea, eso de la sororidad es algo que efectivamente... Elena. Es que el otro día justo... Perdón, ¿eh? Sí, no, tranquila. Un dato importante, la sororidad es verdad que Marcela la ha traído al feminismo y la usamos mucho. Sin embargo, la primera documentación escrita de la palabra sororidad se le atribuye a Unamuno. Fíjate. Y está en la aprendido, Wikipedia. mira, Si miráis, es que el otro día lo miré, porque impartí una formación y lo miré y quedé aquí. Qué bonito, ¿no? Le Sin preguntaremos a Marcela a ver esto, pero en todo caso ella lo ha... a ver, sí. Neus. A ver, vale, pásale. Porque así aprendemos todas, ¿verdad? No, le van a acercar el Es que, micrófono. a ver, es que tiene la historia de las palabras y la historia de los hechos que estáis diciendo, es la historia de todas nosotras, Claro. de todos nuestros procesos en asociaciones, en el movimiento en donde hemos estado. Entonces, la palabra sororidad viene fundamentalmente del, creo que es el sisterhood, que luego se llama sorority, de las americanas, de la tercera ola de feminismo nuestra, y la segunda de ellas, porque no vamos con las olas, vamos un poco descompasadas. Vale. Ellas no tuvieron La cosa es que feminismo no vamos ilustrado, a... pero todas navegamos, vamos con olas. Eso es. Entonces, en los años, porque yo lo recuerdo perfectamente, porque nosotras nos conocimos a través de esta palabra, en el año 93, Marcela Lagarde venía a los cursos de Género y Desarrollo, de Mujer y Género del Instituto de la Mujer, y Elena Simón, Nieves Simón y las mujeres del Feminario de Alicante estaban buscando, como todas buscamos, palabras que explicaran lo que nosotras queríamos decir. Claro. Teníamos fraternidad, habíamos oído hablar de la fraternidad porque era un principio de la Revolución Francesa, pero no teníamos frater, es hermano. No teníamos la palabra que expresara la hermandad entre mujeres, que éramos nosotras. Nosotras no somos hermanos de nadie. Somos humanas y somos solidarias con los humanos, pero no tenemos hermanos que son varones entre nosotras, y por eso sororidad viene de soror, que es hermana. Entonces, a partir de ahí se empezó a desarrollar la palabra y nos conocimos, aunque es verdad que quien la ha definido, la ha universalizado, sobre todo en castellano, ha sido Marcela Lagarde. Sí. Pero es la historia. Yo conocí a Marcela Lagarde por esta palabra, porque ella hablaba de sororidad en México y nosotras, sin habernos conocido y haber visto nunca, buscábamos una palabra que hablara de la hermandad de mujeres. Bueno, en Valencia, supongo que en otros muchos, pero en nuestro caso en Valencia y en Alicante. Por eso la palabra, todas las palabras tienen origen, tienen desarrollo, igual que la del empoderamiento, pero esta es verdad que ella fue y es la que mejor la ha definido hasta el momento. Porque como Marcela tiene esa gracia de, además de ser feminista, yo siempre digo que es terminóloga, y tiene esta gracia de conceptualizar también, nos la ha traído y creo que ya forma parte de nuestro vocabulario. Creo que el diccionario de la Real Academia la quiere incorporar y está por ahí. Gracias, Neus. Como siempre, ilustrándonos. Yo, Charo, quería aprovechar ya Sí. que has comentado el contexto el contexto actual en el que tenemos, en el que Sí. Sí. que yo quería aprovechar que estamos hablando del contexto actual que tenemos ahora mismo, ¿no? De lo que escuchamos y lo que nos tocará. Te tienes que hacer Vale. Lo que nos tocará escuchar y que tenemos la oportunidad de preguntarte a ti, ¿no? Que estabas en la gestión de la primera ley de igualdad del año 2005, ¿no? Y que actualmente llevan ya desarrollados 7 planes.
un poquito que nos cuentes cómo se gestó y la importancia de tener, en el contexto que tenemos hoy en día, la ley. La ley. Ya, bueno, nosotros primero empezamos, porque claro, intervenir en una administración que no está ni sensibilizada y desde luego no formada en este tema, pues nos costó bastantes años, yo suelo decir, nos costó 15 años de hecho, que se aprobara la ley, porque había primero bueno, había que poner de acuerdo a todos los partidos políticos, por lo tanto, o sea, hubo que hacer un proceso largo de formación, de información, de todas esas estructuras que montamos a lo largo del tiempo con los diferentes departamentos del gobierno, con Eudel, en fin, ahí fuimos introduciendo los planes de acción, ¿no? Y empezaron a trabajar los planes de acción que no les obligaban, no era de obligado cumplimiento, los hacían y tal, pero claro, necesitábamos una ley para eso. Entonces, tardamos 15 años en sensibilizar a todo el mundo como para conseguir el compromiso de todos los partidos políticos para aprobar una ley. Pero también desde nosotras mismas, es decir, leyes todavía, bueno, de hecho luego se aprobó alguna antes que nosotras, pero porque nosotras tardamos 3 años en elaborar la ley. Es decir, cuando nosotros empezamos a decir que íbamos a hacer una ley, desde otras comunidades autónomas, etcétera, pues corriendo fueron pues también a hacer los primeros en hacer la ley. Nosotras no teníamos prisa, pero queríamos hacerla bien. Y entonces recogimos algunas de las que estáis aquí, seguramente participaríais porque fuisteis importantísimas en la elaboración de la ley. Hicimos primero unas reuniones con los diferentes agentes sociales, políticos, con los partidos políticos, con los gobiernos, las diputaciones, los ayuntamientos, nos reunimos con todos. Recogimos esas demandas e hicimos una especie de borrador totalmente abierto en el que se podía incluir lo que se quisiera. Y entonces tardamos 3 años porque precisamente fuimos realizando todo ese tipo de reuniones y fuimos recogiendo todas las demandas. De hecho, no hubo una sola enmienda que se hizo a la ley que no estuviera debatida con quien nos había hecho la demanda. Hicimos una comisión con Ana Alberdi, en fin. Tú ya no estabas ahí, tú estarías, ¿verdad? Un proceso muy interesante. Cuéntalo tú, ¿qué lo vas a hacer? ¿Estarías más directamente que yo? En la parte que Darle el micro, ¿tenéis? No me lo pongo. Sí. Que la parte que yo recuerdo... Dale, enchúfalo. Yo creo que estás, cómo me lo acerco. Sí. Que la parte para mí más interesante y que... creo que es un ejemplo de cómo se hizo participativa internamente en Emakunde y lo que tú estás comentando, todo ese debate de cada una de las enmiendas y de todas las aportaciones, que era una segunda fase, pero la que yo recuerdo con mucha frescura por la intensidad y todo el aprendizaje que nos generó al personal técnico que estábamos en ese momento, era el proceso participativo dentro de la institución. Absolutamente todo el mundo estábamos en grupos de trabajo, cada técnica, cada técnico en el ámbito en el que estaba trabajando, aportando, pensando y luego, bueno, pues siempre tiene que haber una coordinación de todo esto para que al final el texto quedara como lo conocemos hoy en día, ¿no? Sí, Entonces, pero... Para mí, yo pondría muy, muy en valor el proceso participativo, el de reflexión, el de debate, porque a la vez nos aporta mucho aprendizaje. Claro. Mientras se está haciendo, porque un carácter para mí muy importante que tienen estas leyes, las normas, es la parte didáctica y pedagógica. Porque al final ya sabemos cómo la realidad a veces es la que es, la ley no resuelve tanto como nos gustaría, pero la parte pedagógica que tiene, para mí fue de un gran valor cómo se hizo, Charo. Te enseña el camino por donde tienes que ir, luego pero sí te enseña el camino. Sí, además, yo me acuerdo que había cosas, porque claro, desde fuera muchas veces no se sabe qué es lo que se puede legislar o no, cuáles son las competencias que se tienen desde la comunidad autónoma, etcétera, y estas cosas, ¿no? Y entonces ahí se iban poniendo, pues a cada persona que decía, pues es que se debería hacer no sé qué, bueno, se intentaba poner, pero yo creo que quedaron como 3 cosas, tres aportaciones o así, y además o sea, se daba una explicación escrita y todo, o sea, te quiero decir que fue un proceso participativo interesantísimo, porque además nosotros queríamos que saliera una ley, cuando saliera la ley la gente supiera de qué estábamos hablando. Bueno. Claro que en ese contexto de
de reflexión para la elaboración de la ley es donde se empezó a pensar en el futuro Consejo Vasco de las Mujeres. Efectivamente, sí, señora, que fuera tiene razón. A partir de porque la propia comisión consultiva sería el órgano que haría ese paso, ¿no? Claro. Bueno, luego pasó lo que pasó, pero fue muy... Sí. Eso en el ámbito en el que a mí me tocaba más de cerca, pero imagino el impacto en el resto de ámbitos. Sí, yo recuerdo, y ahora están en el Consejo de Dirección de Emakunde ya, o sea, es decir, que al ser todo esto un proceso, vas viendo cómo yo por eso estoy encantada de estar con vosotras, porque veo un poco todo el camino que se ha hecho, ¿no? Y hay que poner en valor todo el trabajo que habéis hecho. Yo es que no tengo, o sea, os pondría así en palmitas a todas, porque es que de verdad el trabajo que se ha hecho y lo que aprendimos y a la vez hemos transmitido, porque yo creo que en ese sentido hemos sido generosas también desde Emakunde, porque todo lo que nosotras, porque hemos tenido que inventar muchas cosas, en muchas cosas, y entonces siempre cuando nos venían, pues igual de otras comunidades autónomas y así, porque nosotros publicábamos todo y tal, y nos venían a pedir consejo y ayuda y tal, nosotros les dábamos todo, les aportado todo lo que teníamos, les decíamos, por aquí no vayáis porque nosotras no sé qué, por aquí sí, por aquí. Es decir, en ese sentido yo creo que hemos sido, y vosotras habéis ido muchas veces, el personal técnico ha ido a diferentes comunidades autónomas y a diferentes sitios a explicarles y a aportarles la experiencia que nosotras teníamos en muchas veces. El otro día comentábamos, y por ejemplo al Instituto Navarro de la Mujer se fue en el año 95, y yo creo que aparte para comentar cómo funcionaba la comisión consultiva de Emakunde. Sí. Y yo casi recordaría que no solo se fue a nivel técnico, sino que se fue también con asociación de mujeres. Y a mí parece que me suena que me acompañó Susi Asteinza, de la asociación Andrak de Leioa, que luego formó lo de Escus. Pero bueno, que yo diría que siempre además se daba voz también a lo que es las asociaciones, ¿no? Sí, de hecho íbamos, cada vez que nos pedían que fuéramos, a pesar de que éramos 4 y el tambor, porque es así, pues hacíamos el esfuerzo de ir a dar charlas o a hablar sobre los temas, y en ese sentido yo creo que hemos ido, en todo lo que hemos podido, yo creo que Emakunde ha sido ejemplo, incluso en la propia administración, porque otros departamentos del gobierno que tienen otras competencias que podían hacer lo mismo, porque, en fin, es más, alguno ya me ha dicho que han copiado todo el entramado institucional que hemos montado para desarrollar las políticas de igualdad y tal, lo han copiado otros departamentos del gobierno para otras cuestiones. Y de hecho, cuando empezamos a hablar del mainstreaming famoso y todo esto, que entonces no se hablaba de nada, introdujimos nosotras la palabra, y luego ahora todo el mundo habla de esto, y otras muchísimas cosas que luego no dicen de dónde salen, eso nadie dice de dónde sale y quiénes hemos aportado estas cosas, pero bueno, no importa, nosotras ya lo sabemos y vamos a seguir aportando todo lo que podamos a la sociedad que tenemos, porque queremos mejorar nosotras sobre todo, y después mejoraremos toda la sociedad que tenemos alrededor. Yo creo que hemos hecho un viaje bonito. Hemos aprendido mucho. Sí, yo quería comentar también, ahora que he dicho lo del 95, me ha venido que en el año 95 fue cuando se amplió la plantilla de Emakunde, y fue cuando se creó el puesto de trabajo de responsable de asociaciones e información. Claro, es que ese era un objetivo que teníamos desde hace mucho tiempo, pero no conseguíamos el suficiente presupuesto, plantilla, porque en los gobiernos también es un poco difícil eso, conseguir muchas cosas. Me acuerdo que conseguimos eso y fue muy importante porque ya teníamos una persona, claro, que podía encargarse, aunque sea una persona, lo ideal sería que fueran más, pero bueno, que podía encargarse un poco de este tema, y fue importante también eso, sí. Sí, se van consiguiendo, y luego a medida que vas avanzando además y que vas consiguiendo cosas, claro, se te abre el campo y entonces se necesitan muchas más cosas, pero ya estamos, yo creo que en disposición de exigir, de pedir, porque ya
tenemos detrás ya, claro, no en balde. Yo cuando el 8 de marzo, me acuerdo que me hicieron una entrevista el año pasado, y tal, me dice, es que ahora, como el que me hacía la entrevista decía, de repente han salido las mujeres, tantas mujeres y tal. Y digo, de repente no, ¿eh? O sea, esto ha sido un trabajo que hemos hecho las mujeres cada una desde donde le ha correspondido. Yo, donde me ha tocado, cuando me ha tocado en las instituciones. Ahora me estoy yo empoderando muchísimo. O sea, quiere decir que desde donde estamos siempre podremos trabajar a favor de las mujeres. Institucionalizar. También porque el hecho de que exista la convocatoria, el hecho de que exista un decreto de la comisión consultiva, el hecho de que haya una plaza de responsable de asociaciones e información, yo creo que eso es básico, ¿no? Es un reconocimiento institucional de que existimos las mujeres organizadas y además que tenemos que organizarnos, porque las mujeres desorganizadas no, pero organizadas no pueden con nosotras. Lo tengo clarísimo yo. Pues creo que es una buena forma de cerrar porque tú tenías que organizar el asunto y no le hemos dejado ni ordenar ni nada. Del reloj. Bueno, yo creo que es una bonita frase para acabar estas jornadas. Daros las gracias a las dos por haber estado a vosotras. Con nosotras. Ahora vamos a hacer a las 11:30 una pausa y un café en la sala -1. Hay que se puede subir en... Más uno, perdón, estamos en la -1, eso es, en la sala 1 y volvemos a las... Sí, o si queréis realizar alguna pregunta vale, perfecto. Sí, pues nada. No, que a mí me parece también una cosa fundamental y que yo creo que ahora se están viendo los frutos de haber incidido a nivel educativo, ¿no? Y el otro día, pues eso, ¿no? Yo creo que hoy día hay cantidad de mujeres jóvenes que están en el feminismo por el tema de que también se ha trabajado desde los colegios y en la sensibilización de la sociedad en general, ¿no? Y eso hace que también pienso que en el País Vasco sea un sitio referente, ¿no? Sí. La gran cantidad de gente joven implicada en las jornadas feministas que se han celebrado el fin de semana o el anterior en Durango, era... da gusto ver a tantas chicas jóvenes. ¿No? Yo, bueno, es que me encanta. Y es lo que tú dices, no salen de la nada, salen de un trabajo que se ha ido tienen poquito a poco, referentes, tienen dónde dirigirse, o sea, están formadas, o sea, da gusto, o sea, entonces ya por muchas tonterías que digan por ahí, pues ya se les puede contrarrestar fácilmente, ¿no? El discurso, o sea, y entonces, pues bueno. Y luego también el tema de tener en cuenta a todas las mujeres, independientemente de dónde estén, de dónde procedan o de qué edad tengan o de... Hay que acoger. Tema, ¿no? El movimiento feminista yo creo que tiene que ser acogedor. Y bueno... Y yo creo que Emakunde hizo eso con el cambio de preposición, ¿no? Cuando los primeros planes de acción positiva eran para las mujeres de Euskadi y a partir del 2005 la Ley de Igualdad de Oportunidades de Hombres y de Mujeres en Euskadi. Entonces, con el cambio de preposición yo creo que se ha conseguido también... No sabéis lo que debatíamos, las preposiciones y las... No os pensáis, aquello fue de Ana Alberdi. Es que todo, o sea, es decir, cada cosa se debatía y lo que ha dicho Maite antes, de cada debate y discusión aprendíamos todas tanto porque la gente igual no se percata de que una preposición signifique esto, pero nosotras sí. Entonces, para aprender así, yo siempre digo, fíjate, que una de las cosas que me ha enseñado el feminismo ha sido saber dónde estoy situada en el mundo. O sea, y esto es muy importante, saber dónde está situada en el mundo. Y yo creo que esto ayuda mucho, todo esto. Charo, estaríamos toda la mañana. Yo que solo quería comentar que yo estoy muy agradecida a la transmisión de conocimientos que habéis hecho, en mi caso, porque tuve la suerte de haber podido trabajar con vosotras, a la que estáis haciendo aquí.
agradecer a todas las asociaciones de la subcomisión consultiva que pidieron que vinierais porque quieren conocer la historia. Ellas, en un debate, en una reunión, insistían mucho que para seguir avanzando era muy importante conectarse con la historia y que faltaba ese conocimiento y esa transmisión. Entonces, me parece, yo de lo que conozco, que la inteligencia con la que habéis abierto el surco, lo que comentaba Sorne de institucionalizar, le llamas. Yo, sí, pues yo no sabría igual expresarlo así en ese sentido, pero efectivamente el decreto le da una consistencia a la interlocución entre las asociaciones y las instituciones, porque es bien complejo y no es nada sencillo el agrupar a mujeres tan diversas para ello. Entonces, a mí me da mucha pena que no ha habido posibilidades de un poco de debate. Me gustaría que alguien lanzara alguna pregunta, porque seguro que estáis deseando, y rápidamente nos vamos. Dejamos 2 preguntas y al café. Y al café lo tenemos que hacer muy rápido. Claro. Lo haremos. Elena. Egunon, yo quería preguntaros qué os indujo a vosotras a dar importancia al movimiento asociativo de mujeres. ¿Fue plena convicción o un mandato político? No, nosotros mandato político. Ya te digo yo que nuestro marco teórico era el feminismo y la convicción de que las mujeres juntas, que teníamos que crear muchas redes de mujeres de todo tipo. O sea, eso lo teníamos clarísimo. Lo que no sabíamos era cómo articular todo eso y cómo hacer que eso funcionara con la diversidad de las mujeres, o sea, y más hace 30 y tantos años, o sea, te quiero decir que ahora ya estáis un poco mejor, pero verdaderamente, y tenéis que aprovecharlo, es decir, es que es un lujo lo que tenemos ahora, o sea, de recursos, de estructuras, de formación, de posibilidades, es decir, hoy día las leyes nos babestúan, ¿cómo se dice en Esdera? Nos protegen, nos legitiman, nos amparan. Ya sabemos que hay que mejorarlas, pero ahí estamos nosotras detrás para decir, oye, hasta aquí hemos llegado y tenemos que mejorar. Es decir, pero tenemos ya unos recursos que da gusto. Sí, ayer. Hola. Sí. Hola. 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 Bueno, yo quería preguntaros cómo diríais a las mujeres de vuestro entorno pues que participen en el movimiento feminista y en esta acción política de incidencia, las mujeres de vuestro alrededor. Yo a Cintia, te ha contestado Cintia antes, y nos lo pasamos bien. Ha dicho, nos juntamos y nos lo pasamos bien, me ha encantado. O sea, además de pasarlo bien, es que aprendemos muchísimo, es que es un aprendizaje de vida. O sea, para mí el feminismo ha sido un aprendizaje de vida, a mí me ha ayudado a vivir y a vivir mejor con las personas que tengo a mi alrededor. Y yo creo que a todas las mujeres feministas, yo creo que nos ha pasado eso. O sea, y entonces lo que es bueno para mí, o lo que ha sido bueno para mí, que me ha ayudado tanto, pienso que tiene que ser bueno para las demás también. Entonces yo sigo andando como una monja por ahí intentando convencer. Es que hace poco he estado con unas chavalitas de 16 años que me ha encantado, que me querían hacer una entrevista porque en el cole les habían dicho que hicieran una entrevista a una famosa. Fíjate tú. Y bueno, y encantada, porque una de ellas hacía boxeo, no sé qué nombre me dijo, pero boxeo para defenderse. Toma. Charo, era para preguntarte a ti. Bueno, primero, hola a todas, que no he dicho nada. Hola. ¿Por qué crees que es importante preparar el relevo y la transmisión del conocimiento adquirido por ti? Oh, pero como el relevo... yo me veo como las cadenas, ¿cómo tienen? Eslabón. Como un eslabón de una cadena.
Yo me veo así, pero como os veo a todas vosotras, creo que todas somos como eslabones de una cadena que va avanzando. Por eso yo cuando veo con perspectiva digo, pues la cadena se va haciendo cada vez más larga y más gruesa y más todo. Entonces, las viejas transmitimos lo que podemos y como podemos, pero precisamente por eso la convicción que teníamos de dejar todo escrito. Es decir, si todos los congresos de Emakunde, todo está escrito, es decir, quien quiera, que eso suele ser el problema a veces, pues lo tiene por escrito, o sea, pero luego la transmisión del conocimiento se hace generando conocimiento y seguís teniendo Emakunde que sigue haciendo montones de cosas para seguir, claro, y vosotras tenéis que pedir, es decir, yo creo que todas estas estructuras montadas y todo esto precisamente os permiten eso, es decir, el poder a través de las instituciones y tal, pues ir generando ese conocimiento. Claro, las más viejas pues hacemos lo que podemos para transmitir lo que nosotras hemos hecho, y si os puede servir de algo, yo por eso estoy aquí, si os puede servir de algo, ya veis que se me olvidan a veces cosas y tal, pero bueno, sí, perdón. Sin micrófono. Elena, es que como hay que coger con el micrófono, está Carmele y luego te lo pasamos y rápidamente al Carmele, ¿vale? ¿Vosotras creéis? Ay, a mí ya sabes que soy un horror, que no sé resumir. ¿Creéis que existen recursos suficientes, necesarios, tanto a nivel de personas como económicos, para el movimiento asociativo de mujeres y para la interlocución? No, nunca es suficiente. Pero las mismas personas que tienen esa responsabilidad te lo dirán. Lo que pasa que, claro, nadie tiene los recursos suficientes para hacer todo lo que quiere. O sea, entonces, lo que sí es que se va avanzando, y en este proceso pues se va avanzando. Y en medida que se vea que hay una exigencia y una demanda ciudadana, porque al final las instituciones, los gobiernos, los estados, lo que tienen que hacer es responder. La democracia es eso. Si se supone que estamos en una democracia, pues y además que hay que exigir que la demanda ciudadana llega a los altos estamentos, y se supone, al menos la teoría es así, pero cuanto más fuerza tengas, por eso hablamos de que son importantes las redes y que es importante que las mujeres nos juntemos y que las mujeres presionemos y en todo aquello que genere algo que beneficie a toda la sociedad en general. Y nosotras tenemos esa convicción. Entonces, pues bueno, nunca es suficiente, pero cada vez hay más recursos, cada vez hay mayor conciencia, cada vez hay mayor sensibilización. Ya. Ay, perdón, corto. Sí, perdona, Maite. Perdona, Maite. Espera. Tamara me está comentando que quiere una pregunta también rápida. Y le dejamos un poquito de espacio. Vale. Sí, yo únicamente, ¿no? Que aquí. Ah, vale. Primero, agradeceros porque he apuntado muchas cosas que me han parecido súper interesantes, y en segundo lugar, deciros, ¿no? Que venimos de las jornadas de Durango, ¿no? De reflexionar y de decir en voz alta, ¿no? Que la lucha feminista tiene que ser antirracista. Y me gustaría saber, desde los inicios, qué planteamiento o cómo os habéis planteado incorporar la diversidad en todo el proceso en el que iniciasteis tan valientemente vosotras, ¿no? Pues mira, siempre he sido integrador total, y no te voy a contar las cosas concretas que hemos hecho, pero con las mujeres saharauis, con las mujeres gitanas, siempre con las, incluso con las, ya no me acuerdo, con las mujeres de las argentinas, las del las madres, bueno, eso ya no es racional, pero bueno, te quiero decir que nosotras hemos intentado con todos los colectivos que esto, recoger sus demandas y responder a ellas. Los planes de actuación responden a esas demandas también Yo creo que una directriz era tener en cuenta todas las variables de discriminación. Sí. Entonces, se ha intentado el concepto mujeres tenerlo claro desde el principio, obviar el de mujer. Y yo creo que también te tendríamos que felicitar a ti por el éxito de las jornadas de las mujeres gitanas de ayer. Sois un referente y fue una jornada maravillosa. Seguro. Sí, lo cortamos ya. Siento, yo sé, queréis más preguntas, ¿verdad?
¿verdad? Es que tengo la preocupación de que nos lleven el café. Vale. Porque si no luego igual como tenemos taller, tenéis posibilidades y ellas van a estar con nosotras, Claro. ¿vale? Entonces, podéis coger el ascensor y es en la primera planta.